Vamos a ver, vamos a ver si está muy bien. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, volvemos a donde estábamos. Bueno, bueno, si se me vuelve a cortar, abandono la causa por hoy. Bueno, entonces lo primero que tenemos que armar siempre es la matriz, ¿sí? Y ver con qué vamos a arrancar en cero. Esto era lo que yo les decía que era el vector puntero, que cuando ordenemos, ¿sí? Esto nos va a decir dónde estaba cada zona, ¿sí? Que fíjense que va a variar ahora con la carga, ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con la inicialización, ¿sí? Bueno, como es una matriz, vamos a tener que recorrer filas y columnas. Entonces vamos a arrancar con, bueno, acá vamos a ir desde 0 hasta 6, ¿sí? Y fíjense, acá, esto para recorrer las filas. Yo la fila 1, la columna 1, fíjense que es esta, yo no la voy a inicializar con ceros, la voy a inicializar con el valor I más 1, ¿sí? En la fila 0 voy a poner la zona 1, en la fila 1 la zona 2. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a poner acá en M, que es la matriz, en la fila I, pero en la columna 0, la voy a cargar con I más 1. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es poniendo las zonas. ¿Estamos? Y después, en las otras zonas, sí, yo necesito llenarlas de ceros. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Voy a poner un for que va a ir desde J, desde la columna 1 hasta la columna 5. Y eso sí quiero llenarlos de ceros. Entonces voy a poner M en IJ, vale 0. Entonces, ¿cómo va a ir trabajando esto? Agarra la fila 1, ¿sí? Que es lo que yo manejo con la variable I. Entonces, agarra acá la fila 1 y ¿qué hace? En la fila 1,0, la columna 0, voy a poner I más 1. Como I vale 0, le va a poner 1, ¿sí? Y después con J recorro para la fila 1, la columna 1, para fila 1, la columna 2, después la columna 3, la 4 y la 5, y la cargo de ceros. Después, cuando I vale 1, ¿sí? ¿Qué le asigno? A la primer columna, que esto es lo que hago acá, a la primera columna le asigno I más 1, y a las demás las lleno de ceros. Esta es la parte de inicialización, fundamental en todos los ejercicios que hemos resuelto. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. ¿Y si pongo el M y 0 I más 1 abajo, dentro del segundo for, estaría mal? Y es que lo voy a hacer un montón de veces. O Ah, sea, si yo esto lo pongo acá, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Porque acá fíjate que los parámetros no varían de acuerdo a J. claro. ¿Estamos? Entonces lo va a hacer todas las veces. Ah, listo. ¿Sí? Lo va a hacer 6 veces, 5 veces. Entonces, por eso me conviene sacarlo afuera. Eso no te daría un error, sino que ralentizaría un poquito lo que estás haciendo. ¿Mm? Bárbaro. Bien. Bueno, terminada la parte de inicialización. Ahora yo tengo que ver cómo voy a hacer para encontrar lo que quiero buscar. Entonces, el operador va a ingresar solamente la zona, ¿sí? Donde está el delito. Y el programa tiene que hacer el resto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a buscar yo la zona? La tengo fácil en este caso, porque yo sé que la zona 1 está en la fila 0, la zona 2 está en la fila 1. Ojo, que si yo acá, en vez de hacer esto, le digo al operador que ingrese este dato, no voy a saber cómo lo ingresó. Él puede arrancar por la zona 7, puede cargar como él quiere. Si yo hago esto, tengo que ordenar. ¿Por qué? Porque no sé cómo él cargó. Por ahí él cargó primero la zona 7, después cargó la zona 2, después cargó la zona 3. ¿Y eso en qué me influiría? Que yo no sabría dónde está la zona que él cargó. La tendría que buscar. ¿Se entiende esto? Pues esto es fundamental para la resolución de los enunciados. Un ordenamiento por zona habría que hacer. Claro, Bien. exactamente.
Porque si él me cargara la matriz, vamos a suponer la matriz, en vez de cargar 1, carga 2, carga 6, carga 5, carga 3, incluso podría equivocarse y repetir una zona, ¿sí? Entonces yo ya no voy a saber dónde está el valor que quiero buscar. Entonces esto siempre en general es mejor que lo haga yo, si se puede. A veces no se puede porque es cargar los DNI, y eso sí o sí lo va a tener que cargar el operador. ¿Mm? Bueno, estamos. Entonces ahora yo lo que puedo hacer es ingresar la zona, y como criterio voy a poner que mientras la zona ingresada sea mayor o igual a 1 y la zona ingresada sea la zona sea menor o igual a 7, que ingrese al bucle. Si ingresa cualquier otro valor, sale del bucle. Entonces, ese es mi criterio de fin de carga de datos. ¿Sí? Bien, ahora, si yo sé que en la zona 1 la tengo en la fila 0, en la zona 7 la tengo en la fila 6, y esa relación se mantiene para todas las zonas, ya sé en qué fila va a estar el dato que voy a buscar. Va a estar el dato en zona -1. ¿Sí? Yo veo que el chat se activa, pero estás contestando vos, David, ¿cierto? Sí. Ajá. Vale. Bueno, entonces ahí sé en qué fila voy a estar. Ahora lo que no sé es la columna, porque va a depender de qué cosa la columna donde voy a escribir. Yo voy a contar en esta columna, en esta columna, en esta o en esta, según ingrese el delito que ingrese. Y acá lo puedo hacer con if, o lo puedo hacer con qué otra cosa, con un case. Pero primero lo que tengo que hacer es ingresar el delito. O sea, acá la forma más fácil sería hacerlo con un case. Entonces yo digo, si el delito ingresado es hurto o asalto a mano armada, vamos a poner a robo, para que no nos coincidan las letras, o asesinato o violación, entonces de acuerdo a eso voy a escribir en la columna 1, y eso va a tener un peso, un puntaje de 2. Ahora vamos a ver para qué nos sirve el puntaje, ¿sí? Pues yo voy a tener que multiplicar la cantidad de hurtos por 2, la cantidad de robos por 4, la cantidad de asesinatos por 8 y la cantidad de violaciones por 8, y eso me va a dar el índice de peligrosidad, ¿sí? O sea, vamos a suponer, para la zona 2, yo digo que hubo 2 asaltos y vamos a poner un crimen, por decir. Esto lo voy a calcular como esto por 2, que es el puntaje, más esto por 4, que es el puntaje, más esto por 8, que es el puntaje, más E1 por 8, que es el puntaje. ¿Sí? Entonces, para hacer eso tengo que saber cuál va a ser el puntaje. Entonces, si es un robo, voy a escribir en qué columna, en la 2. Y el puntaje, ¿cuánto era? 4. Ahora vamos a ver para qué lo usamos. Esto lo vamos a hacer para todos. Si es asesinato, escribo en la columna 3 y el puntaje es 8. Y si es violación, escribo en la columna 4 y el puntaje es 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cuento acá? Y acá nos sirve para trabajar con variables que no son ni I ni J. En mi matriz, en la columna, en la fila, ¿cuál es la fila donde tengo que escribir? ¿Donde sería la sumatoria de todo? No, tengo que escribir en la fila donde está Ah, el delito. no, donde está la zona, ¿sí? Listo. Entonces, la zona donde la tengo guardada en Z, y ya le resté 1 para saber en qué fila tengo que escribir. Entonces, en mi matriz, en la fila Z, en la columna C, porque esto va a caer en alguno de estos 4 C, ¿sí? Si el delito fue hurto, va a caer acá, y C va a valer 1. Si mi delito
es A, va a caer en la columna 3, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ya sé en qué columna tengo que contar. Tengo que hacer ahí y hago más 1. Ahí estoy contando el delito. Repaso lo que estoy haciendo. Ingreso en la zona 3. ¿Es mayor a 1 y menor a 7? Sí. Mayor o igual a 1, menor o igual a 7. Sí. La zona 3, ¿dónde la tengo? ¿En qué fila? La tengo en la fila 2 a la zona 3. Recuerden que arranco con la fila 0 yo. ¿Sí? Estas serían mis posiciones. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá sería lo mismo, esta sería la fila, la columna 0, acá la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5. Siempre en matrices digo primero la fila y después la columna. Entonces yo identifiqué en qué fila voy a escribir. Si yo no identificara en qué fila voy a escribir, tengo que ir a hacer una búsqueda secuencial o dicotómica. ¿Se entiende? Porque este es el key de la cuestión y me parece que acá es donde ustedes se traban. Ustedes Acá no preguntan. Ok. ¿Ustedes manualmente cómo lo harían? Ustedes se fijan, cuando yo les digo, bueno, anoten que hay un asesinato en la zona 6. ¿Cómo lo hacen con los ojos? Te buscan acá la zona 6, ¿sí? La encontraron acá, ¿y dónde tengo asesinato? El asesinato era la tercera, entonces cuento acá. Si yo les digo, bueno, carguen un robo en la zona 5, buscan la zona 5, buscan la columna del robo y le anotan uno más. Eso es lo mismo que hago acá. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no tengo necesidad de buscar la zona, porque ya sé dónde está. Si no saben dónde está, ¿qué pueden hacer? Vamos a hacer una búsqueda secuencial. Se las complico acá un poquito más, pero si no les queda claro el otro procedimiento. Me voy con, a ver, una variable cualquiera, vamos a poner una variable fila. Una variable fila que vaya, que recorra todas las filas de la matriz, de la 0 a la 6, y pregunte, ¿a dónde tengo la zona? Yo esperen que esto lo voy a poner acá. La zona la tengo en la columna 0, ¿sí? Entonces voy a preguntar si la matriz en la fila que corresponde en la columna 0, ¿sí? Es igual a la zona que ingresó el operador. Y si coincide, a f, a una variable f, le pongo el valor de la fila donde lo encontré. Entonces acá, si a ustedes les queda más claro, en vez de utilizar el mismo valor, acá se ve más clara la búsqueda. ¿Ven? Acá hice una búsqueda secuencial y busqué, la columna es la 0, que es donde tengo cargadas las zonas. Y voy recorriendo todas las filas de la matriz. Esto es una búsqueda secuencial. ¿Sí? Bueno, una vez que la encontré, ingreso el delito. Una vez ingresado el delito, veo si es hurto, robo, asesinato o violación. Y de acuerdo a eso defino en qué columna escribo. ¿Sí? Y acá en M, en la fila F, en la columna C, le voy a incrementar 1. ¿Y dónde tengo almacenado el puntaje, el índice? Lo tengo en la columna 5. Entonces, vamos a hacer esto mismo. Esperen que voy a copiar esto. ¿Pero qué le voy a sumar en vez de 1? Le tengo que sumar el puntaje. En la columna 5, yo tengo el puntaje. ¿Qué le voy a sumar? Acá, el puntaje. ¿Qué es lo que yo haría acá? Digo, bueno, vamos a suponer acá. Se los voy haciendo así. Vamos a suponer que ingresamos una violación en la zona 4. Me voy a la zona 4, a la parte de la que era violación, que era el último delito, cuento 1, ¿sí? E incremento el puntaje en 8, que es lo que vale.
Después vamos a suponer que me voy, digo, bueno, tengo algo en la zona 1. Bueno, en la zona 1 que registré un hurto. Entonces voy acá, lo cuento, ¿sí? Perdón, acá lo cuento, anoto 1 y sumo. ¿Cuánto vale el hurto? Vale 2. Lo incremento acá en 2. ¿Sí? O sea, yo cuento y acumulo cada vez que tengo un delito. Y eso es lo que hago acá. Cuento y acumulo. Y después que me falta acá, para que no sea un loop infinito, tengo que volver a ingresar la zona. Entonces, acá tengo inicialización de la matriz fundamental. Carga, todo esto es carga. Y después me pide que muestre los datos ordenados de mayor a menor, por índice de peligrosidad. ¿Sí? Y me pide algo más, me parece. Que muestre, era detallando para cada una de ellas la cantidad de denuncias por delito. Por peligrosidad de mayor a menor, y tengo que mostrar los tipos de crímenes de cada una, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a un ordenamiento de burbuja que va con I desde 0 hasta la fila 6 menos 1, que es la 5, con J que va desde I más 1, no, perdón, con J que va desde I más 1 hasta 6. Y ahí pregunto, si lo quiero ordenar de mayor a menor, si el valor de arriba es más chiquito, o sea que M en I. Ahora, ¿dónde tengo el índice de peligrosidad? En la columna 5. Pregunto, entonces, si M en I en 5 es menor que M en J 5. ¿Sí? Porque I y J son filas que voy comparando una fila anterior con una fila posterior. Entonces, en ese caso, cuando tengo que invertir una matriz, tengo que utilizar una variable K adicional para que me ahorre tiempo, y como voy a invertir todas las filas y todas las columnas, digamos, voy a invertir todas las columnas entre esas dos filas, hago de la 0 a la 5. ¿Y qué hago? Más o menos parecido como hacía con vectores. En AUX pongo M y J y K, perdón, a M en I, K, le pongo M, J, K, y a M, J, K, le pongo AUX. Y ahora lo que me queda, pues todavía no terminó, es mostrar. Entonces me voy con otro for más, y ojo con lo que me pide, no muestro todo. El índice de peligrosidad no me lo pide. Entonces, voy a ir, acá voy a mostrar J de 0 a 4, porque la última no me lo pide. Y voy a poner mostrar M y J. ¿Sí? Bueno, a ver, dudas sobre este ejercicio. ¿Lo sabrían hacer en papel primero que nada? Por ahora acá en el chat no. Yo no Ok. sé si tengo bien como lo planteé la parte yo también lo hice con un case, Ujú. pero fui sumando, no sé si estará bien. Y hay que ver qué es lo que hiciste. El case nos sirve. Si no usara el case, ¿sí? Ujú. Digamos, yo lo hice para abstraer lo que voy a sumar. Si no, esto lo tendrías que poner acá adentro. Vamos a suponer el ejemplo. Estos dos, yo los tendría que poner acá adentro. Pero ¿qué Bueno, es por No está eso, mal, eso. ¿eh? No, Ah, no está mal. Vos acá pondrías así, M, F en 1, ahí está. cada MF en 2 y así sucesivamente. Exactamente. Pero lo tendríamos acá, tendríamos F en 5 más, acá le sumaríamos 2. Y Claro, esto no lo tendrías. claro, Y es esto no, así. y esto no lo tendrías. ¿Sí? Sí, No está mal. bárbaro. No, no, para Profe, nada.
Y en vez de poner F, se podría poner Z, digamos que sería Sí, la zona. perfecto. Más fácil todavía, porque esta búsqueda en realidad no tiene sentido porque yo sé dónde está el dato. Acá sé dónde está el dato. Ojo, porque si yo tengo que cargar acá, una vez que terminé de ordenar y quiero cargar el dato, acá me quedó ya todo desordenado. Acá me va a quedar ordenado por otro criterio. Ya no puedo usar más eso de que en la fila 0 está la zona 1. ¿Sí? O sea, lo puedo usar porque está ordenado como yo quería. Si no está ordenado como yo quería, lo tengo que ordenar como yo quiero. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahí estaríamos. Entonces, esa forma de resolución, ningún problema. Omitir esto, perfecto. Omitir esto y ponerlo acá adentro, no importa. No cambia ni siquiera el código, ni lo hace más lento, ni nada. Lo que hace es que tengas que escribir más. Bueno, esperen que bueno, deshice todo lo otro que había hecho, sí. Porque a ustedes de esto lo que más los complica es que se tienen que abstraer, que no en realidad acá hay que reemplazar la fila por Z, la columna por C, todo eso lleva su dificultad. Entonces vamos a ponerle final 6. Bueno, y lo guardo y ahora se lo subo. Pero es muy interesante para que lo analicen, porque es bastante significativo respecto de digamos, de repaso de todo lo que venimos viendo. Por supuesto que ya tengo otro final 6, acá se viene el bis. Listo. Bueno, entonces, dejé de compartir antes de tiempo, pero igual ustedes tienen el 12 era, David, no. Sí, Sí, el 12. sí, Bueno, así ven cosas distintas. por eso, listo. Entonces yo ahora lo subo a y arrancamos con el 12. Plantéense primero en un papel cómo les quedaría. ¿Vamos? Profe, Sí, ¿me das un ejemplo del 12? Un ejemplo de aplicación de cómo debería funcionar. dale. Espera que lo miro porque no lo leí. A ver, en la ciudad se realizará un desfile en conmemoración al Bicentenario de la República. La organización ha constituido 18 grupos, donde cada uno representará una determinada colectividad. Los interesados en participar presentarán los siguientes datos. El grupo que desean integrar es un número entre el 45 y 63, o sea que ya los grupos, digamos, no van a tener relación con la fila donde están. Va, salvo que entre 45 y 63 hay 18, sí, entonces sí hay una relación, bueno. Y altura en centímetros. La altura en centímetros, ¿de quién? De las personas, sí. En este momento al participante el sistema le otorgará un número de identificación, el cual será consecutivo al último número asignado al grupo. Ahora lo vamos a ver. Los participantes arriban sin respetar ningún criterio o ordenamiento en particular.
La información será registrada para luego presentar el siguiente listado de grupos, ordenado por altura en forma creciente. Bien, entonces tenemos grupo participante, grupo 45, número de participante, altura, grupo 46, número de participante, altura. Bien, utilizar al menos un arreglo de 2 dimensiones, identificar el formato para el mismo detallando la información almacenada. Bueno, vamos a mirar. Bueno, entonces vamos a ir pensándolo, porque yo este no lo había visto. Vamos a correr acá. Bueno, entonces yo voy a tener 18 grupos, ¿sí? Entonces acá vamos a tener del G1, tenemos los puntitos suspensivos, hasta el G18. ¿Estamos? Bien. Bueno, después, o sea, esto y esto en realidad va a ir, se van a llamar del 45 al 63, va a ser 45, 46, hasta el 63. ¿Sí? Acá están los 18 grupos. Entonces, 18 grupos donde cada uno presentará una determinada colectividad. Los interesados en participar presentarán, bueno, eso es para la inicialización. Pero vamos a ver qué vectores, qué columnas adicionales vamos a necesitar. Entonces, hay que decir, cada persona que viene va a decir el grupo al que quiere, ¿sí? Y la altura que tiene. Entonces, se le va a dar un número de identificación, con lo cual vamos a suponer que, qué sé yo, viene al grupo 45, entonces con un contador a mí me serviría, vamos a suponer, que al contador lo inicializo en 1, a ese chico le doy el 1, ¿sí? Después cuando venga otro al mismo grupo, le sumo 1 a lo que tenía, el 2, y a ese otro chico le voy a dar el 2, y cuando, así, digamos, como en un contador, nos va a servir. Lo que no sé cómo vamos a hacer es para guardar todas las alturas. Ordenado por altura, en forma creciente. La información será registrada. ¿Y acá cómo haría para guardar? ¿Tengo que guardar en todas las columnas las alturas? No. Claro, hay que ir almacenando los participantes. Los participantes sí, pero ¿y cómo hago Que para no sé guardar todas las alturas de la misma colectividad? no porque sería... ¿O guardo la máxima? no, vos tenés que guardar de todos los participantes que haya los tenés que guardar. Y después el listado lo vas armando a medida que vas imprimiendo, digamos, una cosa así. Ok. No sé si se entiende la idea. Espera que quiero ver. Vos Fijar tendrías un que tener filtro. una matriz donde vas guardando todas las personas para poderlo resolver. Todas las, o sea que van a Porque tener, al final vas a tener no sabemos cuántas columnas va a tener la matriz. cuántas filas. Las filas, bien, está bien, las ¿Se filas. entiende? Cada fila sería una persona. Entonces acá voy a tener que tener, digamos, ¿dónde voy a guardar el grupo, los grupos? Y el total, el numerador de cada grupo iría en una matriz aparte. Esto que está acá. Claro, eso sería una matriz aparte y en otra En deberías otra, está tener bien, está bien. todas las personas. Perfecto. Acá vamos a tener que guardar la matriz y el número de identificación para saber por dónde va. Claro, Entonces vamos a guardar acá del 45 al 63, vamos a inicializar contadores en 0. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque después, en otra matriz, ellos nunca habían visto inicialización, digamos, una matriz que no saben cuántas filas va a tener. por eso era para que vean cosas diferentes. Claro, por Porque si eso es no, que no. seguíamos viendo. Bien, entonces esto sería una matriz donde tendríamos grupo, ¿sí? Y cantidad. Y en otra matriz tendríamos la identificación, ¿sí? Que en El realidad grupo al que sería, pertenece claro, el grupo, esto sería una y la matriz, vamos, altura. la altura. Esperen que acá, por ahí les va a resultar bastante, no les vamos a tomar algo así. Esto sería una matriz y acá tendríamos el grupo al que pertenece, vamos a ponerlo acá,
el grupo al que pertenece, la altura y nada más. Y El después, grupo ordenando por pertenece, esto, altura y el identificador. y el ¿Qué identificador. participante fue? Y el identificador. Esto alguna vez fue un final. Así que, como para que tengan una idea. Cuando David era malo, después de eso lo mandamos a rehabilitación, se hizo bueno y ahora es compañero mío. Bueno, no. Vamos a pensarlo, vamos a hacerlo, que sea un desafío, pero lo vamos a ir haciendo juntos. Entonces vamos a ver cómo. Porque ustedes, ¿qué es lo que me llamó la atención a mí de este ejercicio? Que ustedes nunca vieron una matriz sin saber cuántas filas va a tener. ¿Sí? Ahora sí vamos a... Yo creo que hay algunos lenguajes que permiten y otros lenguajes que no permiten si no sabes las dimensiones exactas de la matriz. ¿Estamos? Claro, es así. Es así. Bueno, Son matrices entonces, dinámicas esas. exacto. Porque, por ejemplo, C le tenés que decir todo que va a tener, me parece. Sí, salvo que trabajes con gestión dinámica de memoria. Ahí sí podés manipular Perfecto. y redimensionar. Bueno, vamos a arrancar entonces con I. Vamos a inicializar, ¿sí? Y acá vamos a inicializar con fila 0 hasta la fila 17, ¿sí? Entonces, la identificación siempre la tenemos en la columna 0. Entonces, en M, I, 0, si arranca en 45, yo voy a hacer eso. Le voy a sumar 45. A la segunda le va a dar, I más 45. ¿Sí? Entonces, en la fila 0 voy a poner el grupo 45, en la fila 1 el 1 el 46, y en la fila 17 el grupo 63. ¿Estamos? Y voy a tener en la columna 2, la voy a inicializar ¿en qué? En 0. Entonces lo hago directamente, que es donde voy a ir contando para dar el grupo de, la identificación a cada participante. Entonces esto va a valer 0. ¿Sí? Entonces inicialicé esta matriz. Y ahora voy a tener que utilizar después M1. Ahora vamos a ver, otra matriz que le vamos a poner M1, u otro nombre. Bueno, entonces ahora, ¿qué decíamos? Que va a venir un participante. Tenemos que fijar algún criterio. ¿Estamos? Entonces vamos a poner, por ejemplo, ingresar G de grupo. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Que el grupo sea mayor o igual a 45 y menor o igual a 63. ¿Estamos? Ahora, para saber en qué fila voy a escribir, porque yo necesito contar la persona, ¿sí? Tengo que ir contando, decir, bien, viene uno para el grupo 63, lo cuento, ¿sí? Porque a ese le voy a dar ese número de identificación, que lo voy a usar en esta otra matriz donde voy a poner, por ejemplo, que este va al grupo 63, que mide 1,70, ¿sí? Y que le tocó la identificación 1. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos todo eso. Entonces, vamos a ir primero a G, le voy a asignar, o vamos a ponerle F, que sea la fila, le voy a asignar G menos los 45 que le había sumado hoy. Después lo vamos a repasar, ¿eh? Yo también lo voy pensando en voz alta. Entonces, ingresó el grupo 45, voy a escribir en la fila 0. Entonces, en M, en F, 1, voy a asignar lo que tenía en M, F, 1, más 1. ¿Sí? A esta matriz no la inicialicé.
porque en realidad todavía no sé si voy a tener algún participante que quiera participar en algún grupo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que llevar un contador para ir contando en qué fila me toca escribir de esta matriz. ¿Sí? Ajá. Bueno, entonces vamos a poner acá, o sea, yo en esta matriz trabajo en una fila, pero en esta voy a trabajar en otra fila distinta. Entonces vamos a ponerle fila. A este le vamos a poner fila 0. Ahí estamos. Bien. Vamos a hacerlo ordenado. Entonces, en la matriz 2, ¿qué voy a tener que hacer? Vamos a ir a la matriz 2. Ahora vamos a ver qué datos me falta que ingrese. Fila, que es la fila donde voy a escribir. En la columna 0, ¿qué le voy a asignar? ¿Dónde tengo el grupo de identificación en mi matriz original? Lo tengo en M, F, 0. ¿Sí? Después, le tengo que dar el número de identificación. M, 2, en fila. No nos está siguiendo nadie. 2. No, Ahí. profesor, yo tengo una duda. En vez de usar la F, ¿podría seguir usando la I de cuando inicialicé, por ejemplo? ¿O no? No, ahora lo vemos. Espera que lo miramos porque acá I no tiene ningún valor. Por eso, si le diera, en vez de usar, darle valor a la F, le pusiera la I, ¿sería lo mismo? Sí, pero tengo que ver dónde lo ingreso. Ahora sí, eso lo podemos hacer. No, yo digo porque yo uso la misma variable que cuando inicializo, después la vuelvo a declarar. Y Está para bien. no complicar. Bueno, ahora eso lo vamos a modificar. M en la fila 2, ¿qué le asignaba? La identificación. Entonces es esto, es MF1. A M le asigno MF1. Entonces fíjense que a una matriz le asigné valores que tiene la otra. Y me queda solamente ingresar la altura y eso guardarlo en M2, en fila, en 1. En 1. Guardo la altura. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que me quedaría? ¿Qué es lo que me faltaría? Yo acá lo que puedo hacer es inicializarla en -1. Esperen que esto sería así. Así la incremento acá antes de arrancar y después tengo la cantidad exacta de filas que tengo. Ahora lo voy a repasar, por eso estoy fila es fila más 1. Y acá, ¿qué me faltaría después? Esto. Bien. Bueno, acá esta es la carga de las matrices. Vamos a repasar, ¿sí? Necesitamos 2 matrices, porque esa era la duda que yo tenía, que tampoco hemos hecho más que trabajar en una matriz. No se asusten, porque no es que esto va a venir justo el viernes, se nos va a dar por innovar y tomarles todo. Solamente vimos el otro día uno que teníamos una matriz y un vector, porque no podían tener datos de distinto tipo. ¿Se acuerdan? Que eso Santiago se había dado cuenta. Bien, nos había refrescado. En este caso tenemos 2 matrices paralelas. A esta la voy a llamar mi matriz M, y esta es mi matriz M2. Me quedó más larguito. Y esta es mi matriz M2. ¿Sí? Acá vamos a tener la fila 0 para los grupos y la fila 1 para llevar un contador. ¿Por qué necesito, la columna 1 para llevar el contador? ¿Por qué me interesa el contador? Porque vamos a suponer que yo en el grupo 46 tengo 3 aspirantes ya cargados, ¿sí? Cuando viene el cuarto, a ese del grupo 46, yo le tengo que tomar la altura, ¿sí? Y darle el número de identificación que sigue para ese grupo, ¿sí?
Entonces 3 más 1 es 4. Entonces incremento este, y a ese valor, a ese contador, se lo doy como identificación. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo busco, vamos a suponer que carga en el grupo 52. ¿Sí? Entonces, viene un participante para el grupo 52. Yo tengo que cargar el grupo al que pertenece el participante. Entonces, busco este y lo anoto como dato en la nueva fila. Vamos a suponer que acá teníamos 6 cargados antes. Eso me va a dar pauta de este valor. Yo voy a cargar acá el 7. ¿Sí? El número de identificación que le corresponde. Acá lo voy a incrementar en uno más. Y también tomo la altura, que este es un valor independiente, no tiene que ver con esta matriz. Entonces esto es lo que voy a hacer acá. Vamos ahora a esto. Acá inicializo mi matriz original, que es la única que sé que va a contener información por el momento, porque puede ser que acá aborte la búsqueda, digamos, y no cargue nada el operador. Entonces la otra matriz me va a quedar sin ningún inscripto, no existe. ¿Sí? Bien. Tengo cargada mi matriz original, a un valor fila le asigno -1, porque ya 0 es una fila. ¿Estamos? Esto lo utilizo como, digamos, puntero de dónde voy a escribir en mi matriz 2. Entonces, le digo al operador que ingrese al grupo, esto es lo que pone acá como criterio. ¿Ven que dice fijar un criterio para finalizar la carga de datos? Mi criterio para finalizar es que ingrese un valor que esté fuera de esos parámetros, ¿sí? No tengo que buscar en qué fila está lo que estoy buscando, porque sé que va a estar en el grupo ingresado -45. ¿Sí? Sí incremento en 1 la fila, digamos, el puntero de la matriz 2. ¿Sí? Entonces, en la matriz 1, yo solo voy a tocar el contador, que es lo que hago acá. Lo incremento en 1. ¿Sí? Y en mi matriz 2, cuyo puntero es fila, en la fila 0 voy a poner el grupo que se corresponde con MF0. En la columna 2 voy a poner lo que tiene la columna 1 en la fila, perdón, a ver si, esto acá está mal. M en fila 2, esto es lo que tiene... M fila 1. Exacto. ¿Quién está tan avispado? A ver, no vi. Yo, Muy bien. Federico. Muy bien, Federico, porque esto hay que seguirlo, ¿no? Es muy abstracto, ¿sí? MF1, ingreso a la altura y este es independiente, va acá. ¿Sí? Listo. Ingreso al grupo, sigue la carga. Este es un ejemplo que así no va a ser el parcial, pero les ayuda a ustedes a abrir la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando salga de acá, ¿cuántas filas va a tener cargadas la matriz 2? Lo tengo en el parámetro fila, en ese contador. Esto no es más que un contador, también. Bueno, vamos a ver qué me pide. A ver. ¿Qué me pide acá? Porque no me deja usar. A ver. Se realizará, los interesados participar en este... me parece que me pide que muestren, ¿no? Los participantes arriba sin respetar ningún criterio en particular, la información será registrada para luego presentar el siguiente listado de grupos ordenado por altura en forma creciente. Me pide que, bueno, entonces acá, volvemos acá, que ordene solo por la matriz 2. ¿Estamos? Entonces, me voy a, vamos a ir con el parámetro I, de 0 hasta fila. Voy a usar burbuja, así que tiene que ser fila -1 para ordenar. Y acá, para J, desde I+1 hasta fila. ¿Sí? Fila era el último valor que yo tenía cargado. ¿Estamos? Y acá, ordeno de acuerdo a la altura. Entonces, ¿qué decía? ¿En forma creciente o decreciente? Creciente. Entonces tiene que ir la fila de menor a mayor. ¿Estamos? Y no por grupo. No. La información será registrada para luego presentar el listado de grupos ordenado, o sea que también tengo que ordenar primero por grupo
y después ordenar por altura. Por ahí lo más fácil sería, una vez que ya tenés ordenada la matriz de participantes por altura, ¿Sí? tomás un grupo Muestro Sí, ahora es solamente por altura, por altura. en esta. Vamos por acá. El Sí, asunto después sí, mostrar. Eso es exacto. lo que más costaba antes. Bien, Bueno, ahora en vamos su a ver. momento, ahora no sé. Perfecto, bueno, vamos a probar. Bueno, entonces acá vamos a ordenar, si está bien, es creciente, así que voy a preguntar si M en I, en donde tengo la altura, eran la 2, porque no, la identificación la tenía en la 2. Vamos a mirar acá. M2 y 1. Exacto. M, ahí está, M en la fila I en la columna 1. ¿No sería M2? M2, sí, totalmente. Es mayor a M2 en J en 1. Y en ese caso, ¿sí? Que me voy con un para, con K, desde 0 hasta 2, y los invierto todos. En AUX pongo M, M2, y K en M2, y K pongo M2, J. Suerte que dormí la siesta, porque si no, les aviso que me hubiera equivocado bastante más. Bueno, M en JK, AUX. Así que todos duerman la siesta antes del parcial, es fundamental. Bueno, listo. Acá tengo ordenado por altura, independientemente de los grupos, ¿sí? Entonces, ahora, bien, ¿cómo hacemos para mostrar el grupo según corresponde? ¿Sí? Bueno, Lala, querido, a ver cómo hago para mantener y ordenar solo por... ¿Así hiciste? Sí, ahí ya estamos. Bueno, ahora solamente recorres la matriz con un para, ¿Sí? recorres la primer matriz. La primera. Ah, está bien, está bien. Sí, ya está. Bien. Bueno, entonces ¿Entendiste? vamos a recorrer la primer matriz para mostrar de cada una el grupo que le corresponde con una búsqueda secuencial. ¿Sí? Lo hacemos Sí, así. los tenés ya ordenados los grupos. Los grupos en la primera los tengo ordenados. Entonces vamos a ir con I desde 0 hasta 17, que eran. ¿Sí? Entonces, el grupo, digamos, que voy a buscar va a tener que coincidir en la segunda. Tengo que ir desde, vamos a ver qué valor le pongo J, desde 0 hasta fila, que era mi valor, ¿sí? Y voy a preguntar si M en I en la columna 0 coincide con M2 en J en la columna 0, ¿sí? Entonces, fíjense que acá va a mostrar los participantes ordenados por altura, ¿sí? Y ordenados por grupo. Entonces, acá me voy a poner, vamos a mostrar era el participante que lo tenía en M2, J2, y después me pedía la altura, me parece. Sí. M2, J1. Y acá, para mostrar a qué grupo pertenece, podríamos hacer así. Mostrar M y 0. Entonces ahí lo va a mostrar. Vamos a poner mostrar grupo. ¿Sí? Y ahí ya estamos canchereando porque hasta le mostramos mensaje, todo. Espera. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, recorro la matriz original, agarro esta fila, ¿sí?
busco la identificación y de esta, que ya la tengo ordenada por altura nada más, voy a mostrar las filas que cumplan con el criterio, donde corresponda este dato sea igual a este dato. Pero bueno, si no les salió, no se desentusiasmen porque no pasa nada. Vamos a ponerlo, vamos a guardarlo. Final 12. Estúdiense, esperen que esto lo guardo y lo subo. Estudien muy bien el otro ejercicio que vimos, porque es probable que sea más parecido a ese, a que sea parecido a este. ¿Sí? Esto lo saco. Son las y 47, por eso hoy tenemos que terminar en las menos 10. Acá dejo de compartir. Bueno, ¿alguna duda en particular? No. A mí me quedó una duda Sí. en la inicialización, que en este ejercicio lo hizo distinto al anterior de la Sí, matriz. En el sí. otro utilizó 2 para y en este 1. ¿Son 2 formas distintas o es por un...? Porque cuando suponete cuando tengo que darle, estas eran muy pocas columnas, eran 2. Entonces, como yo hay una columna que siempre la manipulo, que es la columna de la identificación, ¿sí? Y las otras, por ahí en el ejercicio anterior yo tenía que inicializar 5 columnas con ceros. Entonces ahí usé un para. En esta tenía que inicializar 2 columnas, una para identificación y la otra con ceros. Entonces era más fácil hacerlo manualmente, porque si no iba a tener un para que recorra de 1 hasta 1. ¿Se entiende? Porque era una sola columna adicional, además de la identificación. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿El resto? Bueno, con este no se asusten, así que digamos, repasen los ejercicios anteriores. ¿Estamos? Porque no va a ser algo que digiera mucho, estén tranquilos. Así que bueno, pero pónganle pilas para el viernes, para sacárselo de encima, al que tiene el 2 y el 1, así la semana que viene hacen un solo recuperatorio. ¿Mm? Bueno, la clase de hoy les va a quedar grabada en 2 partes, por mi problema de conexión. Así que bueno, y nos vemos el viernes a las 20. ¿Estamos? Bárbaro. Bueno, Bueno, profe. chicos, Chao, profe, buenas nos vemos el noches. viernes. Nos Chau, vemos. chau. Chau, chau.